Espero nunca tenerte que ir a ver, porque dicen que duele muchísimo un cálculo o una piedra en los riñones. Hola, Eddie, así es. De hecho, las mujeres que han tenido cálculos mencionan que es más molesto el dolor que un parto mismo. Entonces, el tema de las piedras en esta época, verano, mucho refresco, mucha sal, poca hidratación, vuelos largos en donde a veces no vamos con la suficiente regularidad al baño. Todos estos son factores de riesgo para la formación de cálculos en los riñones, también conocido como piedras en los riñones. ¿De qué se forman? ¿Ácido úrico? El 90% de las piedras tienen calcio en su contenido y es algo muy interesante. El calcio y el sodio, que es un componente fundamental de la sal, viajan juntos en el riñón. Si mi dieta es alta en sodio, en sal, va a jalar calcio y esto va a generar que esté tirando mucho calcio. Sin embargo, aquí hay que diferenciar dos pasos. Lo primero que sucede, se forma un núcleo, un pequeño cristal, y que, como mencionas, puede ser ácido úrico, pero también puede tener otros componentes como fósforo, como calcio, y poco a poco va creciendo como una bola de nieve. De modo que cuando nosotros tenemos ya un dolor porque una piedra se desprende y empieza a bajar, esto lleva varias semanas. Hasta el 50% de las personas pueden presentar un cálculo en su vida, un cálculo único sin tener ningún factor adicional de riesgo. Sin embargo, hay un 10% de las personas que tienen cálculos que los van a estar produciendo durante toda su vida, y esto se debe a componentes genéticos. Entonces, si alguien de la familia hacia arriba o hacia los lados, hermanos, tíos, tiene piedras, va a generar un factor de riesgo para que yo las pueda generar. Otros son las infecciones urinarias, los malos hábitos en cuanto a ir al baño. No, pero son dos cosas diferentes. Infecciones urinarias no es por malos hábitos de ir al baño. Infecciones urinarias es por contacto sexual o haber tocado algún mingitorio, haber tocado uno de estos excusados de las estaciones del metro, de las estaciones de camiones o de aviones. Es correcto, las infecciones pueden ser un factor independiente, no necesariamente a los hábitos. Sin embargo, también, y tomando el comentario del burnout, del desgaste, muchas veces nos estamos aguantando en una junta o en los vuelos largos, no queremos ir al baño, y esto ocasiona que la orina... Las mujeres sobre todo, ¿no? Son más propensas a aguantarse. Los hombres no tanto, nos paramos y ya pues, has parado y no tienes bronca. Es más cómodo. Pero luego ves hasta los policías haciendo ahí no, la verdad, bueno, pues pobres hombres, ¿no? O sea, son las 3 de la mañana y los pobres están ahí sentados, pues tienen que hacer en alguna parte. No es que tengan estaciones de servicio, la verdad. Así es. Ese es un componente, y el otro componente es el anatómico. La uretra de las mujeres es muy corta, entonces la facilidad con que pueden hacer cistitis es mucho mayor que en los hombres. Esos son de los factores que mencionábamos, y el adicional que comentaba, la parte nutricional. El tener una dieta alta en sodio. Por ejemplo, ¿qué es alta en sodio? ¿Qué productos tienen sodio? O sea, la sal, todo lo que tenga los sal. Embutidos, jamón serrano. Por eso hay que comer jamón ibérico. Exactamente. Que es diferente. Y además hidratarse bien. Eso es muy con importante. Con vino y con cava, ¿no? Y agua. Hay que irlos mezclando. Para diluir un poquito la sal. Ahorita llegamos a ese punto. Pero sí, coincido contigo en cuanto a la combinación. Normalmente una dieta debe ser moderada en sal. Limitarlo a 5 gramos al día, que es una dieta que para mucha gente puede ser sencillo. Y esto lo mencionábamos, la sal puede favorecer la formación de piedras, pero también una hidratación inadecuada. Por eso mencionaba esta combinación, por eso y este balance. Limitarte con... Pero, por ejemplo, si tomas ginebra, es un diurético. Viene de ser enfocado para un diurético, el ginebra, y afloja, además de que afloja todo, también la parte urinaria. Sí, efectivamente hay componentes naturales que tienen un efecto diurético en el riñón. Sin embargo, es muy importante recordar que la hidratación adecuada
si yo tomo diurético, el riñón va a empezar a eliminar el exceso de agua y me va a deshidratar y va a hacer que la orina concentre más sal, más calcio. Por eso es fundamental tenerla diluida. Un ejemplo claro, si yo diluyo 5 cucharadas de azúcar en un vaso, va a llegar un punto en que se satura y se va al fondo ese azúcar, ya no se puede diluir. Si yo lo diluyo en 1 litro de agua, se disuelve completamente. El mismo fenómeno sucede en la orina y eso nos va a ayudar a prevenir la formación de piedras. Soy Eddie Warman y platico con el doctor nefrólogo Ernesto López Almaraz. Mucha agua. Ahora, mucha agua también puede ser malo, ¿no? Es correcto, existe la intoxicación por agua. Hemos escuchado casi todos 2 litros de agua al día. Realmente no hay una cifra exacta de recomendación de beber agua. Son aproximadamente 8 vasos. Sin embargo, en sitios como Mexicali, por ejemplo, donde están a 45 grados, la pérdida de líquidos es mucho mayor y requieren más cantidad de ingesta para mantener un volumen urinario adecuado. Hay unas escalas para medir qué tan hidratado estoy de acuerdo al color de mi orina. Si tomamos un ejemplo que todos entendemos, es el color de las cervezas. ¿Sí? Si mi cerveza es stout, está muy concentrada esa orina, no es adecuado, debe ser un color ligero, un amarillo ligero. Si es completamente transparente, también quiere decir que me estoy excediendo en el consumo de agua y eso eventualmente puede causarme calambres y otras complicaciones por pérdida de minerales. Ahora, ¿qué pasa cuando vas mucho al baño? O sea, a lo mejor no desalojas completamente la vejiga o estuviste conteniendo mucha agua y de repente tu cuerpo lo suelta. ¿Eso afecta a los riñones? ¿Puede evitar, por lo tanto, un cálculo o una piedra en el riñón? Sí, cuando la vejiga es muy elástica y es como una liga. Si nosotros constantemente estamos aguantándonos para ir al baño, mantenemos la vejiga muy distendida, su capacidad para contraerse y vaciarse va disminuyendo. Habitualmente cuando vamos al baño la vejiga se vacía completamente, debe quedar menos del 10% del volumen de orina. Sin embargo, y conforme pasa la edad, lo vemos sobre todo en adultos mayores, encontramos que hay vejigas que no alcanzan a vaciar más allá de la mitad de su contenido. Al final del día es una orina estancada. Entonces, que es más propensa. Y toman agua y a los 10 minutos ya tienen, o media hora, tienen ganas de ir al baño porque se llenó más rápido. O sea, hay media vejiga llena, entonces tomas agua, se llena más rápido, ¿no? Así es, viene el reflejo de querer ir al baño, pero no se alcanza a vaciar. Y en los varones lo que vemos frecuentemente es asociado a crecimiento de próstata. Es uno de los principales factores en donde no se vacía la vejiga, se favorecen infecciones y al final tenemos riesgo para presentar piedras. ¿Y cómo previenes y cómo curas eso? Bueno, existen varios medicamentos. En este caso, quien trata, el especialista indicado para el tratamiento de estas vejigas que no vacían, o que se llama vejiga retencionista, es el urólogo. Existen varios medicamentos que ayudan a que la vejiga se contraiga de forma adecuada y tengamos este vaciamiento deseado. Oye, Ernesto, a ver, ¿cómo son los dolores? ¿Dónde debe de poner una persona atención cuando le empieza a doler el riñón o en la espalda o en la lateral? ¿Cómo duele? Bueno, esa pregunta es muy importante porque generalmente cuando tenemos dolor en la espalda baja siempre pensamos en los riñones y no necesariamente es ahí. Lo más frecuente es tener dolor muscular. El dolor, cuando una piedra empieza a bajar, puede empezar desde la parte central del abdomen, donde está el ombligo, y se refleja en la parte posterior, en la espalda baja. Sin embargo, conforme va bajando la piedra, este dolor puede ir recorriéndose a los flancos, a la parte lateral de nuestro abdomen, irse a la zona de las ingles e incluso a la parte interior del muslo. Entonces es un dolor progresivo, es tipo cólico, y con esto quiero decir que el dolor llega a un punto máximo, que es como bien la contracción del uretero, disminuye y ya que pensamos que está pasando, nuevamente viene una intensidad muy importante. Gran parte de los pacientes presentan náusea por la intensidad del dolor, algunos pueden llegar a tener vómito y una situación importante es que
se define como un dolor en donde no hay una posición que se quite, a diferencia de otros dolores, por ejemplo, como apéndice, como vesícula, en donde al hacernos pistolita o al doblarnos, disminuye el dolor porque disminuye la irritación del peritoneo. Pero en el caso del dolor de la litiasis, no hay una posición que nos ayude. ¿Cuándo se opera? Depende del tamaño de la piedra y la localización. Normalmente cuando identificamos que hay un dolor de este tipo, hay que hacer una tomografía. Antiguamente se hacía ultrasonido, sin embargo, una tomografía en menos de un minuto nos puede decir la localización, el tamaño de la piedra, independientemente si tiene o no calcio. Las piedras mayores a 5, 7 milímetros generalmente se pueden quedar atoradas y ahí es cuando es importante que un urólogo intervenga para sacar la piedra. Hay piedras muy pequeñas que sin embargo causan mucho dolor y pueden salir solas. En este caso el tratamiento implica hidratación por la vena, implica antibiótico y medicamentos potentes para el dolor, para tratar de controlarlo. ¿Cómo te localizamos, Ernesto? ¿Y tú esos tratamientos los haces ahí en el ABC o en otro hospital también? ¿En un centro médico de la parte de salud? Bueno, los nefrólogos, como lo comentábamos, generalmente vemos qué situaciones pueden favorecer la formación de piedras, quiénes tienen riesgo de generarlas y las consecuencias de esto. Porque una consecuencia, afortunadamente poco frecuente en nuestro medio, pero que sí está descrita, es que estas piedras de repetición pueden causar insuficiencia renal. En otros países con mayor prevalencia de litiasis renal es una de las principales causas. El especialista encargado en el tema de, ahora sí que desasolvar la vía urinaria es el urólogo. Nos pueden encontrar en el Centro Médico ABC en el 5230-8000. ¿Ahí son muy buenos? ¿O más o menos? Bueno, los equipos de urólogos que trabajan, créanme que los adoran después de que resuelven este problema. Es correcto. Oye, muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias.